Este nuevo ciclo dedicado a la Biblia, libros de la Biblia. Es un ciclo hecho por personas no especialistas, es decir, hecho por cualquiera de las personas que estáis ahí abajo. Y que un día, a alguno ya le ha tocado, pues algún día pues podéis estar también aquí arriba. Y se trata, por lo tanto, de contarnos la peripecia que significa enfrentarse con un libro de la Biblia. Eso requiere pues, tiempo, requiere decisión y requiere tomarlo como una aventura que suele ser apasionante, una aventura que suele despertar muchos interrogantes, muchas preguntas, y que luego contarlo, esto, pues tiene mucho de ilustrativo, pero tiene sobre todo mucho de ánimo. Lo que pretendemos es animarnos unos a otros a iniciarnos un poquitín en esas primeras impresiones que nos produce el encuentro con un libro de la Biblia. Hoy nos toca encontrarnos con Isaías, el profeta, el gran profeta, poeta, un gran poeta también. Y este encuentro, para encontrarnos con él, nos va a llevar de la mano Maripaz. Maripaz sabe mucho de pedagogía, sabe mucho de enseñanza y hoy podemos ver si también sabe de Isaías, después de algún tiempo. Seguramente que sí. Ella sabe mucho de pedagogía porque se ha dedicado toda su vida a la enseñanza, es doctora en ciencias de la educación y además tiene una enorme sensibilidad por querer transmitir con mucho entusiasmo no tanto lo que sabe, sino la afición por la vida, y por el descubrimiento de la vida en distintas fases y a distintos niveles. Pues también hoy vamos a disfrutar con ella descubriendo a este gran poeta que tuvo como función social y religiosa el ser también profeta. Te agradecemos mucho, Maripaz. Ella al principio torcía así un poquitín los hombros, pero luego efectivamente dice que ha encontrado, se le ha despertado la vena y la pasión incluso por este gran libro, iba a decir gran autor o gran persona, pues no, por este libro, porque ese libro contiene una complejidad enorme, una diversidad enorme y hasta encierra ahí la obra de distintas personas. Pues Maripaz, gracias de nuevo y si enciendes... Aquí. Ah, no, arriba. Aquí. Pues ya tienes encendido el micro ya, y desde luego nosotros muy dispuestos a escucharte. Bueno, pues gracias José por tu amable presentación y también por haberme metido en este lío que me ha resultado muy positivo. La verdad es que por propia iniciativa no hubiera yo cogido Isaías y lo hubiera leído así de una tacada como he tenido que hacerlo, y entonces es verdad, de ahí deduciría que no sería más pobre en conocimientos bíblicos. Pero así ha sido pues una satisfacción, sí que es verdad, sí. Gracias a todos los que me habéis ayudado de muchas maneras, pues animándome, preguntándome, y gracias también a todos los presentes por vuestra amabilidad de estar aquí acompañándome. Como decía Pepe antes, no soy una experta, no pretendo enseñar nada. Más bien la composición del lugar que me he hecho es que, bueno, pues que mientras iba preparando y descubriendo pues este rato de charla, en el fondo lo que quiero decir es que yo no sabía qué y he ido descubriendo qué. Es como si una amiga contase cosas a unos amigos y más o menos un poco así me lo he planteado. Elegí Isaías porque, como era largo, tiene 66 capítulos, bueno, pues dije yo, pues yo aquí voy a sacar tema, ¿no? Y no voy a tener ninguna dificultad. Pero bueno, empecé a informarme, José me había facilitado alguna documentación y también me documenté en otras cosas, ¿no? Y también en Internet. ¿Cuántas cosas se pueden encontrar en Internet? Yo me he quedado también admirada. Pero bueno, comenzamos la tarea.
yo me he servido de una frase del estoico Epicleto que dice: initium doctrine sit consideratio nominis. Es decir, el principio de toda exposición debe ser la explicación del título. Y entonces empecé a averiguar cosas de Isaías, cosas de profeta y cosas de poeta. Poco a poco fui organizando el siguiente esquema, que como lo tenéis ahí en la mano, todos, pues son 8 puntos: Isaías en el arte, manuscritos y autores, los profetas, el aspecto de poesía, pues nada, me he tenido que meter en qué era la poesía hebrea, y luego ya su biografía, su persona, la situación política, todo un poquito someramente, porque claro, si no, no daba tiempo. Oráculos más principales que yo extraje de Isaías, y luego extraje uno fundamentalmente, el de la viña, que es donde pongo ahí la viña como tarea, y algunas pinceladas de conclusiones. No sé por qué, pero antes de nada, mi inquietud, al poco tiempo de haber hablado con José, o al día siguiente, enseguida quise ponerle cara a Isaías, no sé por qué motivo. Y claro, busqué conocer cómo lo veían los artistas. Encontré a Marc Chagall, que era de familia judía, y pinta a Isaías rodeado de sus profecías mesiánicas sobre Jesús, el nacimiento, la cruz, etcétera. Además lo había visto el pasado mes de agosto en el Louvre. Luego busqué, por supuesto, claro, pasé a los clásicos italianos y di con Rafael en la iglesia de San Agustín de Roma, que está cerca de Piazza Navona, en el de la izquierda, iba a decir escrito en letras hebreas, que se le ve a él así como con mucho ímpetu y con coraje. En letras hebreas dice: abrid las puertas para que entre el pueblo fiel. Desde luego tampoco podía faltar el Isaías de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Su postura, me gusta mucho su postura, es una postura como de escucha, es una postura como atenta, y así fue. Luego me guardé esta pintura de Jean Saint-Genet, que también es del Louvre, porque lleva vestiduras nobles, y el profeta era, como diremos después, era de la nobleza. La verdad es que me resulta muy grato la capacidad de ingenio que tienen los artistas para volcar en lo que están dibujando o lo que están esculpiendo, como en el caso de Miguel Ángel, la cultura de su época. Entonces me gusta que el ropaje sea de la época, y bueno, me gustaría que eso lo siguiéramos haciendo nosotros también. Luego, esta imagen sacada de un iconostasio ruso, ¿por qué viene? Porque un amigo me recordó que encontraría Isaías en todos los iconostasios rusos. Están en la penúltima sílaba. Iba a decir, los iconostasios rusos suelen tener todos los dibujos en filas. En la parte superior están los patriarcas, en la siguiente están los profetas, después las fiestas litúrgicas, después Cristo, etc. Y me vino a la memoria este icono que yo había visto en la pequeña, lejana y preciosa isla de Kitsy, en Rusia, en el lago Nega, en Rusia. Fui hace varios años, y entonces la verdad es que impresiona mucho esa catedral. Es de abedul, iba a decir, tiene 22 cúpulas, tiene en forma de cebolla, que de alguna manera significa que somos luz del mundo. Las cúpulas esas no tienen ni un clavo, y entonces hay el Isaías que aparece ahí, pues dije yo, este no puede faltar tampoco. Y también, desde el punto de vista del arte, por mi pertenencia a una coral, ¿cómo no iba a recordar yo el Mesías de Händel, que compuso en Londres el famoso oratorio en el año 741, y que dice, y que lo que he consultado dice que trabajó concienzudamente durante 3 semanas. También consulté la letra que el libretista Charles Jenne, y comprobé que empleó muchísimos textos bíblicos.
y muchos de ellos de Isaías. En la primera parte son profecías sobre el nacimiento de Jesús y en la segunda parte son sobre su pasión. La verdad es que también tuve la suerte me acerqué en diciembre a escuchar el Mesías de Händel en Madrid, y porque el mes de diciembre es muy dado a que el Mesías de Händel se propague no solo en Madrid, en España, sino en toda Europa. Y la verdad es que me sorprendió, ¿no?, ver los recitativos, las arias, el coro, los solistas. Es extraordinario. Pasamos, aquí me quedo con lo del arte. Pasamos al tema ese de los que pongo ahí manuscritos. Lo relata Lucas. Si todos recordáis, hay un texto de Lucas en el capítulo 4 que dice: después de entrar en la sinagoga de Nazaret, Jesús desenrolló el volumen del profeta Isaías. Entonces, al buscar el libro de Isaías, recordé que se trata de un rollo de pergamino que yo había visto en el santuario del libro en Jerusalén, pues hace unos veranos, que también tuve la suerte de acercarme por allí y conocer esa tierra que la desconocía. Aprendí que la abreviatura 1Q Isa significa cueva 1, la Q de Qumran e Isa de Isaías. Es nada menos que 1000 años más antiguo que la copia manuscrita de la cual se tenía y se consultaba y se hablaba. Este pergamino de Isaías hallado en Qumran tiene 7,34 metros de largo y 22,25 centímetros de altura. Ocupan 54 columnas los 66 capítulos en hebreo. Este pergamino consta de 17 hojas cosidas. Los expertos lo fechan en el año 125 a.C. y, como os decía antes, es 1000 años antes, más antiguo que el Códice Leningradensis de San Petersburgo, que data del año 1008, o el de Alepo, una ciudad que está en Siria, y que se data del año 930. La suciedad que vemos aquí en el rollo es debida al habitual manejo en la sinagoga, ¿no? Iba a decir, se va cogiendo con las manos, se enrolla para un lado y para otro, y bueno, la verdad es que impresiona que seguramente es el que utilizó Jesús. Esta escultura, de nuevo, de Salvatore Rebelli en la Plaza de España, también me gustó mucho ponerla, porque parece que Isaías está al dictado del cielo, ¿no? Está así meditando y está al dictado del cielo, y me resultó muy grata. Bueno, pasamos. Por las introducciones que hay en las Biblias, voy y me entero de que no hay un Isaías, sino que hay 3 o más. Esa sorpresa, pues, en realidad me cautivó mucho. Y partiendo de una cita del padre Sekel, en su libro sobre Isaías y Jeremías, que consulté varias páginas, me encuentro que el primero que afirmó que Isaías eran varios autores fue un poeta y gramático judío cordobés que vivió en Zaragoza, seguramente en el Barrio Verde, y que se llamaba Moisés Ben Samuel Ibn Hecatilla, del siglo XI, y que también comentó a Isaías. Todo esto según la obra en inglés de Blackwell Dictionary of Judaica. O sea, hace 1000 años, a escasa distancia de aquí, se hablaba de Isaías. El segundo que mantuvo esta avanzada postura de varios Isaías fue un discípulo suyo, el judío tudelano Abel Ezra. Resulta que en las antiguas literaturas semíticas se ignora el sentimiento de propiedad. También pasa, por ejemplo, en nuestros romances, ¿no? No se sabe de quién son. Y hay obras de autores que pueden retocarse, ampliarse o actualizarse. Es corriente atribuir un libro a un personaje famoso de un determinado género literario. En el caso de Isaías son al menos 3. El proto-Isaías, proto significa primero, Deutero-Isaías, deutero significa el otro, y trito-Isaías significa el tercero. Ahí tenemos los capítulos que abarca, del 1 al 39, del 40 al 55 y del 56 al 66. ¿Cómo se sabe esto, que hay 3 Isaías y no 1? Bueno, pues los estudiosos hablan de 3 argumentos que tienen su importancia.
Hay argumentos históricos, son unos 150 años de diferencia que hay entre el primer relato que se narra, que se cuenta, y el último, lo cual quiere decir que 150 años no puede ser ni de un autor ni de dos. Argumentos literarios. Estas notables diferencias cronológicas van acompañadas de claras diferencias de lenguaje y estilo. Al estilo conciso, sobrio, con abundancia de asonancias y metáforas del proto-Isaías, sucede en el Deutero-Isaías un estilo más ampuloso, retórico y apasionado que también se prolonga en el Trito-Isaías. ¿Qué argumentos de tipo teológico se arguyen? La mayoría de los temas dominantes de Proto-Isaías, la denuncia social, oráculos mesiánicos, teología dinástica, desaparecen en el Deutero-Isaías y se introducen temas nuevos: Dios creador, nuevo éxodo, oráculos de consuelo, cantos del siervo. Y a su vez en el Trito-Isaías se tratan otros temas: el culto, el sábado, el templo, relación con los extranjeros, preocupaciones escatológicas, etc. Decía también que en el título estaba la palabra profeta. Entonces empecé a informarme sobre quiénes eran los profetas. Y caí en la cuenta que había pasado al menos una decena de veces por la calle de los Nevijín, en Jerusalén, la calle de los profetas. Estábamos en el hotel, con el grupo que había ido, estábamos en el Hotel Ambasador, y realmente es cruzar esta calle hasta la puerta de Damasco, por lo tanto repetíamos varios días. En el judaísmo, la Biblia se compone de Torah, Nevijín y Ketuvim. El acrónimo Tanakh, así lo llaman los judíos en el Antiguo Testamento. La Torah es la ley, el Pentateuco, es decir, los libros que conocemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nevijín son los libros de los profetas, y Ketuvim son el resto de escritos de la Biblia. En hebreo, la palabra Naví significa llamado. Es el singular de Nevijín. Designa a la persona elegida y llamada a una misión a favor del pueblo. Nosotros no decimos Naví, decimos profeta, palabra que viene del griego, que significa pro en nombre de, y feta, que significa hablar. En nuestro caso, hablar en nombre de Dios, porque es su portavoz. Los 70 tradujeron al griego la Biblia judía. La leyenda dice que lo hicieron 70 señores en 70 días en el siglo III a.C. Lo dice la leyenda. Tampoco sabemos la certeza. El profeta bíblico no es un adivino del porvenir, ni es un astrólogo, ni se guía por las estrellas. Es un lector de presente, suele vivir en crisis políticas, morales y religiosas en el país, pero es una persona que mira hacia el porvenir, contempla el futuro. Es decir, vive el presente pero en clave de futuro. Además, el profeta es el hombre no solo de la palabra, sino también de la acción profética, de la profecía en acción. A veces siente la necesidad de llamar la atención, escenifica el mensaje y luego lo explica con sus palabras, y lo dice con gestos y hechos. Y yo voy a mencionar tres hechos. Por ejemplo, Isaías dice en el capítulo 20 que caminó desnudo para simbolizar el destino que esperaba a Egipto y Etiopía a manos de Asiria. Segundo hecho, a uno de sus hijos le puso el nombre de Yar-Yashub, que significa un resto volverá, del destierro de Babilonia. Eso se menciona en Isaías 10. A otro hijo lo llama Maher Salal Lasbat, pronto saqueo, rápido botín, anunciando la derrota de Israel y Siria a manos de los asirios. Otro profeta, por ejemplo Jeremías, caminó a través de las calles usando un yugo alrededor de su cuello para significar la futura esclavitud de Babilonia. Y yo me preguntaba, los gestos de Jesús en la última cena seguramente también son una acción profética. Iba a decir, de alguna manera, él dice, anuncia su muerte presentando su cuerpo por un lado y su sangre por otro. Aquí vemos una ilustración en la que se ve al profeta desnudo y descalzo para significar cómo acabarían
Egipto y Etiopía, y que con eso lo que quería decir que no había que Judá no tenía que buscar ayuda en ellos. Así llevará el rey de Asiria la cautividad a Egipto y la transmigración de Etiopía, de mozos y de viejos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. En Isaías 20 le dice Dios: desátate el sayal de la cintura y quítate las sandalias de los pies. Y entonces él obedece, claro, lo que hoy diríamos, ¿no?, que se queda con el culo al aire, ¿no? Así. Pasamos al aspecto este de la poesía. Hacía tiempo que me preguntaba por qué en las Biblias está impreso el texto como si fuese poesía si no había rima. Y claro, sí que me di cuenta, mi sorpresa, pues claro que hay poesía. Casi la mitad del Antiguo Testamento está en poesía. Lo que pasa es que en la poesía hebrea no hay rima silábica ni escala métrica, sino principalmente paralelismos entre las frases. El deseo de presentar un tema de la forma más impresionante posible conduce a este tipo de poesía. Las formas más comunes del paralelismo hebreo son el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. El paralelismo sinónimo presenta el mismo pensamiento con ligeras alteraciones en la forma de expresión. Si yo digo o cojo de un salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, ahí vemos perfectamente el paralelismo, ¿no?, entre cuentar y pregonar. A veces se recalca la misma idea de forma repetitiva, como en los lamentos del rey Ezequías cuando enferma, y lo cuenta Isaías en el capítulo 38. Es otro ejemplo: a la mitad de mi vida me voy a morir, me quitan el resto de mis años, por lo tanto me voy a morir, no veré más al Señor en la tierra de los vivos, de nuevo, no veré ya a ningún hombre de los que habitan el mundo, y RQR todavía continúa de 5 maneras más expresando esta misma idea. El paralelismo antitético presenta un contraste u oposición de pensamiento en las diferentes frases. Este ejemplo que os pongo, que en realidad es un poema muy patético, porque solo por los 2 versos que he elegido, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no recapacita. Entonces está poniendo el acento en que la inconsciencia de Israel, que, como dijéramos, que no vuelve su mirada a Dios, ¿no? El paralelismo sintético va añadiendo datos a lo expresado en la primera frase. Buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano. Aquí tenemos un paralelismo. Deja el malo su camino y el criminal sus planes, y avanza un poco en el pensamiento. Y vuélvase al Señor, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Desde luego, de aquí lo que deducía y lo que se deduce es que no se debe interpretar literalmente la poesía, porque vemos que después de toda esta carga que os he señalado, pues naturalmente uno se tiene que acercar a Isaías y aprende uno a verlo con otra manera, ¿no?, de otra manera. Es verdad que también el poeta utiliza no solo estructuras sintácticas paralelísticas, sino también un lenguaje simbólico lleno de gusto y elegancia, un léxico culto, personificaciones, hipérboles, metáforas, descripciones vívidas, cantos de peregrinación, de victoria, etc. Para esto me valido para ver la diferencia y dároslo un poquito a expresar cómo lo fui yo estudiando, que la poesía hebrea, como es la manera más genuina de expresión del modo de ser de hebreo, y es muy diferente a la nuestra. Entonces, en este cuadro nosotros hago una diferencia. Nosotros queremos expresar nuestras ideas con exactitud, mientras que ellos quieren sugerir y contagiar su vivencia interior. Nosotros nos expresamos sobre todo a través de ideas, definiciones. Ellos más bien van hacia la búsqueda de la descripción, de la vivencia. Nosotros usamos símbolos por su parecido externo con la realidad, ellos usan símbolos por el impacto interior. Nosotros vamos en busca de lo abstracto, ellos más bien
se fijan en lo concreto. A nosotros nos gusta la ciencia práctica, ellos aman la sabiduría. Nosotros nos gusta la fotografía, como si dijéramos, y ellos son más como si fuera una pintura impresionista. Nuestro discurso es un discurso lógico, recto, empalmado, ellos más bien es un discurso en espiral. Y aquí lo quiero expresar con una foto expresando un poco nuestra manera de ser y de ver las cosas. Nos gusta la foto precisa y exacta. No sé si recordáis, es el puente sobre el Matarraña en Valderrobres, que fue un lugar donde yo trabajé varios años. Y aquí, sin embargo, estaría más bien lo que la forma de ser del hebreo, ¿no? Le gusta más la pintura impresionista porque sugiere más, impresiona más. Pasamos a qué datos sabemos de Isaías, de su biografía. Su nombre significa, como está ahí, Dios es la salvación. Yahvé salva. Este nombre tiene los mismos componentes que la palabra de Jesús, pero colocados en sentido inverso. Isaías sabemos que es hijo de Amós, pertenecía a una familia noble y tuvo de su mujer, también profetisa, 2 hijos a quienes puso por orden de Dios nombres proféticos, como os dije antes. Inicia su misión profética con la muerte del rey Ocías en el año 740 a.C., revelando una fuerte personalidad y decisión, seguro de sí mismo y de su vocación. Tenía 20 años. Me impresionó muchísimo el decir que joven y cómo supo captar esta llamada. Durante el reino de Acaz interviene enérgicamente contra la corrupción de Judá y de Jerusalén. Luego ejerció bajo el reino de Ezequías, de quien fue amigo y consejero, con lo cual es alguien bastante ligado a la corte. Y yo creo que he leído últimamente que era primo del rey Ocías, con lo cual su nivel era, pues, naturalmente culto y como dijéramos, de altura, ¿no? Sí. Isaías se dice de él que es el profeta bíblico que más y mejor anunció la llegada del Mesías. Es considerado como el más grande de los profetas. Se le menciona su nombre 54 veces en la Biblia. Sus profecías tuvieron un profundo efecto en los autores del Nuevo Testamento, quienes lo citan por nombre 22 veces. Por lo tanto, solo por la cantidad de veces que aparece, su resonancia ha sido espectacular. De acuerdo con la tradición, se dice que Isaías fue martirizado por el hijo de Ezequías, que se llamaba Manasés, abolió muchas reformas instituidas por su padre y presumiblemente hizo aserrar al profeta por la mitad. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 37, habla de personas que por su fe fueron aserrados. El libro apócrifo titulado La ascensión de Isaías narra el martirio y la visita de Isaías a los cielos. Este libro es de origen judío, el martirio de Isaías, el capítulo del martirio de Isaías, anuncia o describe la perversidad de Manasés y la muerte del profeta. Se ha conservado en una traducción etíope clásico. El autor del martirio de Isaías era un judío palestinense. Es posible que el original redactado en hebreo o arameo se compusiera entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. La titulada Visión y Ascensión de Isaías al cielo es de origen cristiano. En ella se relata una segunda visión del profeta en la que cuenta su visita a los 7 cielos guiado por un ángel y su visión de la vida de Jesús. Su autor o redactor final es quizá el mismo que el de la obra anterior. Además del etíope clásico, fragmentos de este libro se han transmitido en un papiro de lengua griega, denominado papiro Anster. Pasamos a otro aspecto de la vida de Isaías, que no lo he querido mencionar antes, aunque he mencionado el aspecto de su vocación. La verdad, os invito a que todos leáis la vocación de Isaías. Es bastante largo el capítulo y entonces yo lo he resumido un poquito, ¿no? He cogido también
esta pintura de Antonio Balesta en Verona, cuando un serafín le desinfecta los labios del profeta con un carbón encendido. Y lo que he resumido, me gusta también me gustó mucho su actitud de escucha y también, no sé, iba a decir, parece que ve al ángel sin duda ninguna y dice, bueno, ¿qué me cuentas? ¿No? Ahí hay un cruce de miradas que dice, entiendo lo que me dices, y entonces ahora mismo, iba a decir, digo que yo me apunto a lo que me estás preguntando. Pero él relata, de verdad, ir porque, bueno, ya la he leído muchas veces y la seguiré leyendo sin duda. Yo, hombre de labios contaminados, que vivo en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Señor. Voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, vete y di a ese pueblo, y le da el oráculo. La verdad es que la descripción que hace el profeta, pues la verdad tiene mucha sonoridad. En la visión se ve pues que ve serafines que con sus alas como las cierne, el temblor del templo, el temblor que él nota en el templo, la voz entrecortada que tiene, me vienes a buscar a mí, ¿qué quieres? Y hasta cuándo quieres que yo diga lo que tú me dices. Y bueno, en la liturgia romana recojo ahí que la persona que va a leer el Evangelio reza inclinado. Tú que purificaste con un carbón encendido los labios del profeta Isaías, limpia mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu Evangelio. Y yo creo que aquí la resonancia de Isaías es diaria, y diariamente muchas veces. Pasamos a la situación política, porque no se puede uno detener mucho. Veamos la situación política en tiempos de Isaías. Me he retrotraído un poco haciendo un pequeño esquema, pero claro, porque yo lo necesité. Lo que os cuento es un poco qué tenía yo que ir haciendo en mi metodología y en este paseo que yo me hacía por Isaías, pues para ir engarzando las cosas que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser expresivo. Después de Salomón, el reino se divide en dos. Las 12 tribus de Israel se dividen en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es Israel y entonces la capital es Samaria. Y en la época de Salomón, bueno, se me había olvidado decir que había bastante descontento, les había cargado de tributos y claro, muchos funcionarios que conspiraban, pues uno de ellos naturalmente se quedó con el reino del norte y este funcionario se llamaba Jeroboam. Este reino tenía 10 tribus y era un reino extenso, próspero, agrícola. Veis, ahí es el que está en color amarillo. El año 721 antes de Cristo es cuando desaparece al ser desterrado a Nínive. ¿Qué pasa con uno de los hijos de Salomón? Roboam se queda con el reino del sur, que es Judá. Este reino del sur, la capital está en Jerusalén, las dos tribus que quedan son Judá y Benjamín, y naturalmente es un reino más pequeño, pobre y ganadero. Más pequeño porque es entre 10 tribus que tenía el del norte y 2 tribus que tenía el del sur, y este reino desaparecerá también y será desterrado a Babilonia el año 587. Aquí también me ha parecido, no sé, no es que esté dentro de la situación política, pero en cierto modo también. ¿Por qué? Porque el hecho de que se hubieran separado dos reinos, esto tuvo consecuencias dentro de a que se formasen tradiciones bíblicas diferentes. ¿Qué pasó? La yavista, la que aparece simbolizada con una J, era anterior a la separación, es decir, cuando Israel era los dos, el norte y el sur, y era solo uno, iba a decir, era la más antigua, pero claro, al dividirse se originan otras. En el sur, entonces, en el norte se origina la deuteronomista y la eloísta, y en el sur se forma la priestero sacerdotal. Todas se juntan en el siglo VI para formar el Pentateuco. Por ejemplo, según la teoría de los documentos, los 5 capítulos del Génesis quedaron así:
a mí me sorprendió esto. Veis que la más antigua, que es la tradición yavista, que es la que correspondería al color azul, no es el capítulo primero, es el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Pues esto parece que no, pero yo creo que sí que tiene ciertas repercusiones. ¿Qué pasa con esto? Pues que también entonces la manera de captar una tradición y de captar otra en la Biblia, de cómo se interpreta, de cómo está relatado, no es de la misma forma. En la tradición yavista, que es la más antigua, a Dios se le llama Elohim. En la sacerdotal se llama a Dios Yahvé. En la yavista la creación se dice que es en un día. En la sacerdotal se dice que la creación es en 7 días. En la yavista se dice que la tierra está seca, en la sacerdotal que está inundada. Noé guarda siete parejas de animales en la tradición yavista, sin embargo Noé guarda una sola pareja en la tradición sacerdotal. Elohim sale en el Antiguo Testamento, la palabra Elohim, como se nombraba Dios, sale en el Antiguo Testamento 2.570 veces y Yahvé más de 6.000. Bueno, pues ahí queda, que es una pequeña digresión, pero ahí está. ¿Qué pasa? O seguimos con la situación política en la época de Isaías. El imperio asirio se impone. Ahora lo vamos a ver en un mapa, así un pequeño flash que estaba pasando. Como Judá no se alía con Israel y Siria para defenderse del imperio asirio, entonces atacan a Judá. Y eso es lo que en Isaías se habla de la guerra sirio-efraimita. Israel, el reino del norte, es tomado por los asirios y sus habitantes son deportados a Nínive. ¿Qué pasa entonces? Que el reino del norte desaparece, es del imperio asirio. Entonces solo queda el reino del sur. El reino de Judá, el reino del sur, sobrevive como vasallo de Asiria, paga fuertes tributos y finalmente también será deportado, pero ahí resiste la situación. Como durante 150 años fueron muchas las batallas en este largo periodo, pues voy a prescindir naturalmente de los nombres de reyes y ciudades antiguas, que salen mucho naturalmente cuando estás leyendo a Isaías. Por lo tanto, no voy a hablar de Asurbanipal, ni de Salmanasar IV, ni de Tiglat-Pileser III, ni de Tiglat-Falasar, ni de Senaquerib, Samético, Joacab. Pero bueno, unos son unos reyes que suceden a otros, unos se alían con otros, y luego es una situación de conflicto y de crisis económica, política y demás. Pero el mapa yo creo que refleja por sí solo la situación que hay. ¿Veis el enorme imperio asirio, tanto por la parte este como por el sur oeste, y en la flecha el pequeño reino de Judá, que es una hormiguita en todo ese panorama? Resumiendo, ¿por qué sucede esto? O que he cogido 4 ideas que explican esta situación. El año 721 a.C., los asirios les interesa mucho la madera, los minerales y el paso a Egipto, invaden Israel, el reino del norte, y trasladan su población a Nínive y alrededores, donde los deportados pierden su identidad como pueblo, cuando sucede que lo invaden y naturalmente desaparece. En su lugar traen extranjeros con costumbres y religiones propias a la tierra que ocupaba Israel, que era toda la zona esa que por lo menos nos suena a todos, Galilea y Samaria. Estos darían origen a lo que después llamaríamos samaritanos. Y el reino del norte, como he dicho antes, desaparece. ¿Qué pasa con el reino del sur? Judá continúa existiendo, pero como vasallo de los asirios. Sucede lo mismo que arriba. Religiones y costumbres extranjeras, sobre todo asirias, entran en el país. La economía va mal
Y aunque las diferencias sociales no son tan grandes como en Israel, pero ante esto los profetas Isaías y Miqueas critican a los responsables. Egipto procura desde el sur enemistarlos con Asiria y la tensión política es muy grande. El rey Ezequías reacciona contra este estado de cosas, contra la paganización, con los abusos sociales, y cuando lo creyó oportuno se rebeló contra Siria, pero fue derrotado y los tributos, claro, aumentaron. Finalmente Nabucodonosor será el que destruye Jerusalén, deporta la población del reino a Babilonia. Es el año 587, que ya veis que hago un resumen amplio. Y ahora, ¿qué pasa? Que ya no existe ninguna tierra que sirva de patria fija al pueblo de Israel, porque los dos han desaparecido. Esta situación forzó la búsqueda de una patria portátil, que todos conocemos, costumbres y cultura propias, y hasta que no regresan porque lo manda Ciro, iba a decir, el pueblo será el pueblo judío. Cuando vuelven serán el pueblo judío, antes serán el pueblo judeano. La situación social yo la he resumido en el siguiente oráculo, que lo describe muy bien y que todos lo tenéis entero en la fotocopia que se os ha dado. ¿Cómo se ha vuelto una ramera la villa fiel? Yo leo solo aquí el que está en negrita. Tus jefes con los ladrones se reparten el dinero, todos dispuestos al soborno, atentos a los regalos, de la viuda no se ocupan y no defienden al huérfano, roban y disminuyen el gasto social y naturalmente desaparece. Y claro, cuando yo recogía esto, iba a decir, me pregunto o os pregunto, a lo mejor todos conocemos algún país actual donde también pasa algo de esto. No hace falta decir más. Vamos entonces a recoger algunos oráculos. Estamos en otro punto. Isaías 7:14 y el nacimiento virginal de Jesús. El profeta le dice al rey Acaz: el Señor os dará una señal. La joven está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros. ¿Qué pasa aquí? El profeta le está diciendo al rey de Acaz el nacimiento de su hijo en un momento de la guerra sirio-efraimita. La madre del niño es la joven reina. ¿Qué ha sucedido aquí? Que la palabra hebrea alma, que significa mujer joven, virgen o no virgen, la traducción al griego de los 70 utilizó la palabra partenos, que significa virgen. Y el texto cobró un sentido nuevo. Más tarde, Mateo, en el capítulo 1:23, presenta este texto como anuncio del nacimiento virginal de Jesús. Es que aquí no hay, como si dijéramos, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues para mí la respuesta es, que la madre, es decir, es una palabra con un cierto horizonte, ¿no? ¿Por qué? Porque le está diciendo al rey Acaz, a ver, no te preocupes, es verdad que hay un problema, pero, como si dijéramos, el horizonte dinástico no se va a romper, porque tu mujer está embarazada. Que luego eso se haya ido, como si dijéramos, transmitiendo y cambiando el concepto y tal, eso no quita a que sí que es verdad que la palabra esperanza está ahí. Yo digo, la esperanza significada en un niño estaba ahí, en las palabras del profeta. Lo propio del niño no es quedarse así, sino crecer, ir hacia su futuro. Y he recogido este cuadro de Ángel Aransay, que como podéis ver que lo encontré en el Paraninfo, lo podéis ir a ver todos. No es un nacimiento, pero sí me parecía expresivo de la expectación que crea el nacimiento de un niño, ¿no? Pues para el padre, para los vecinos, para la familia, para el pueblo. Y bueno, me parecía que era un dato de esperanza. Por otra parte, hay una obra de Sartre que me vino también a la cabeza, sorprendente y desconocida, que escribió en un campo de concentración para celebrar la Navidad con los confinados. Yo tampoco hace mucho tiempo que conocí esta obra. Se titula Barioná, como pone ahí, el hijo del trueno, y en ella Barioná, el jefe de la resistencia judía contra los romanos, decide que no tendrán más hijos
Y así los romanos no llegan a esclavizar a los judíos. Quitamos el tema cortamos la natalidad y ya entonces ya quedamos, como dijéramos, más defendidos. Es decir, con ese gesto se cierra la puerta a la esperanza. Pero Sara, su mujer, le dice que va a tener un hijo. Él está decidido a eliminarlo, pero Sara le dice: ¿y si Dios quiere otra cosa? Y entonces contesta Bariona: pues que me mande una señal, como hizo Isaías. A Isaías le dijo: ¿qué señal me das? Dice: la señal es que tu mujer está encinta. Y aquí le dice, en la obra, dice: los pastores vienen diciendo que ha nacido el Mesías. Entonces Bariona cambia de actitud y acuerdan proteger y salvar la esperanza. Bueno, es sorprendente esta obra porque todos conocemos cómo es la actitud de Sartre ante Dios, ante la nulidad, que elimina la creencia. De hecho, el narrador que tiene la obra es un ciego, que yo creo que eso también es simbólico. Bueno, pasamos a otro oráculo. La verdad es que estos oráculos he escogido 3 o 4 como si fueran, como si fueran unas pequeñas catas, porque tampoco te podías extender más. Este oráculo, hay una cita famosa que está en la ONU y que dice: ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Lo dice Isaías en el capítulo 2. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Es la esperanza de que en algún momento reinará la paz. Esta estatua, que como veis ahí es del artista ruso Yevgeny Buchetin, y esta inscripción en la Plaza de las Naciones Unidas de Nueva York, es verdad que la ONU nació en el año 45, se puso la inscripción, pero no se puso el nombre de quién era la inscripción hasta el año 75 y la escultura es del año 59. Pero todo el mundo sabíamos, o se sabía, que naturalmente se podría atribuir a la ONU, porque en realidad uno de sus objetivos era la construcción de la paz, ¿no? Otro oráculo. Este oráculo lo he seleccionado del Deutero Isaías. Habla de una persona que padece una serie de sufrimientos con valor redentor. No está claro a qué persona o colectividad se refiere, pero el Nuevo Testamento y la liturgia de la Iglesia lo refieren a Jesús y su pasión redentora. Por ejemplo, en más de 18 lugares del Nuevo Testamento se cita alguno de los 12 versículos del Camino 53 de Isaías. El canto 1 a todos nos suena, sobre todo también en esta época de Semana Santa, que se hace mención: he aquí mi siervo a quien sostengo, te voy a poner como luz de las naciones, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Bueno, pues me parece que es bastante expresivo este oráculo que se habla del siervo doliente y que se refiere a Jesús. Una cosa importante que también encontré en el Deutero Isaías y que también desconocía era que, que es portador de la palabra evangelio, no como tal palabra evangelio, pero el Deutero Isaías anuncia al final del destierro en Babilonia como buena noticia. La palabra buena noticia lo traducen los 70 por evangelio, y entonces, pero sí que hay una palabra que significa anuncio de buenas noticias en hebreo, que es la palabra besorá, pero claro, al traducir al griego, pues lo traducen por evangelio. Proclamar la buena noticia a toda la creación. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar la libertad. Esta palabra sale en el Nuevo Testamento 76 veces. San Pablo usará esta palabra nada menos que 60 veces. Marcos la utiliza 8 y Mateo 4. Aunque redondeando o sumando no salgan las 76 veces, pero bueno, son, como dijéramos, sueltas que no son para especificar. Estas 4 aparecen en estos lugares. Y la palabra, el verbo evangelizar, sale 54 veces. Para que no se sienta discriminado el trito Isaías, he traído también una cita en el capítulo 58. No ayunéis como ahora,
haciendo oír en el cielo vuestras voces. El ayuno que yo quiero es este, dice el Señor: abrir las prisiones injustas, dejar libres a los oprimidos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu prójimo. Creo que también es suficientemente expresivo y que continuamente estamos, como dijéramos, queriendo escuchar esto, porque dice, no se trata de que digas voces, de que cantes, de que hables en voz alta, ¿no? Y va un poquito contra los fariseos, de su forma de no encontrar en el otro la imagen de Dios. Este texto profético lo traigo aquí porque también se ha utilizado textos de Isaías con fines políticos. El texto profético en el Davica Mortar Memorial de Jerusalén, en la calle de los Nevijín, este tipo de escultura, dice también en letras hebreas: porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David mi siervo. Es un homenaje al mortero pequeño David, que veis ahí muy pequeñito, en negro, y posiblemente hace mención, es referente a la guerra de la independencia de Israel en el año 48. Otro oráculo muy citado es el de la canción de la viña. Muchos dicen que es una copla amorosa. Desde luego la canción de la viña podría dar, como para el estudio de ella, podría dar para una charla solo. Pero bueno, la voy a leer, porque aunque la tenéis ahí delante, hay cosas que a veces leerla en común también tiene su sentido y su porqué. A mí me ha gustado mucho, sí. Voy a cantar por mi amigo la canción de amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil colina. La cavó y la despedregó y plantó cepas selectas. Levantó en medio una torre y excavó en ella un lagar. Esperó que diera uvas, pero solo crió uvas amargas. Ahora, vecinos de Jerusalén, habitantes todos de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué puedo hacer por mi viña que aún no haya hecho? Esperaba de ella derecho y ya veis, asesinatos. Esperaba de ella justicia y solo se escuchan gritos de oprimidos. A ver, como veis, no vamos a hacer un estudio literario de ello, por supuesto, pero como veis en la primera parte habla Isaías en nombre de un amigo, luego cambia la situación cuando dice ahora vecinos de Jerusalén y parece que pregunta a los demás, ¿y vosotros de esto qué decís? Es verdad que acaba con una antítesis muy potente, ¿no? Ya veis, esperé derecho, hay asesinatos, esperé justicia y solo hay gritos de oprimidos. Y recojo, y claro, en el fondo queda la pregunta abierta, no hay respuesta. Quizá la respuesta la tengamos cada uno, ¿no? El sueño de Dios, cogiendo esta cita del obispo africano Desmond Tutu, dice: el sueño de Dios es que tú y yo y todos nosotros nos demos cuenta de que somos una familia, de que estamos hechos para estar juntos, para la bondad y para la compasión. Ahora paso a hablar, ya he acabado los 4 oráculos o 5 que he seleccionado, y ahora paso a hablar lo que en el texto dice la viña. Una noche cerré la Biblia y me puse a pensar. Bueno, esto también es un poco un género literario, porque no fue una noche, yo creo que fueron más, pero bueno. Esto de Isaías, ¿son solo cosas curiosas del pasado? ¿Actualmente Isaías me dice algo a mí? ¿Qué? Entonces entendí que debía hacer una lectura cristiana del Antiguo Testamento. La viña, la vid y el vino, que son símbolos importantísimos en el Antiguo Testamento, lo acabamos de ver en Isaías, en el oráculo, por ejemplo, son importantísimos en el judaísmo y en el Antiguo Testamento y en todo el judaísmo. Es también un tema destacado en el Nuevo Testamento. Entonces ahí es donde yo de alguna manera quería empalmar el Antiguo Testamento con el Nuevo. La respuesta del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, es satisfactoria para el dueño que soñaba con su viña.
Yo misma respondo sin agobios a las ilusiones de Dios. Entonces retomé el tema de la viña. Entonces ahí yo no hablo de oráculos, sino hablo de esa transposición y paso a hablar de la viña, pero como una realidad social y como dijéramos, con una percepción, no digo distinta, pero como se puede leer hoy. La viña en una sociedad comunitaria simbolizaba el pueblo de Israel. En una sociedad personalista puede aplicarse a la persona concreta, a la sociedad civil, a la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, y al mundo en su totalidad, que son objeto de la ilusión de Dios. El Salmo 104 reza: el vino alegra el corazón del hombre. El vino sabemos que es igual a alegría, y la palabra alegría remite a la palabra felicidad. En el libro de los Números, en el capítulo 13, que tengo ahí abajo, el versículo 23, se nos cuenta: llegaron los espías de Josué al valle de Escol. Escol significa racimo. Matías de Arteaga y Alfaro, en el siglo XVII, pinta en óleo sobre lienzo estos emisarios de Canaán, que ya era cuando con Josué les manda ir a explorar a ver qué pasa por allí, ¿no? Allí cortaron una rama con un racimo de uvas que llevaron entre dos en un palo. El valle de Escol está cerca de la ciudad de Hebrón, a 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa esto que cortaron? El enorme racimo de uvas significa que en esa tierra serán felices. El logotipo, ahí os pongo, cuando de mi viaje por allí, pues alguien me facilitó el logotipo de una cooperativa, un sello que también tiene la misma figura del óleo de Matías Arteaga y el logotipo también de una oficina de turismo. Luego podéis ver cómo realmente el tema de la vid, del olivo, hoy del olivo de la vid, está presente en el país. Más datos sobre la importancia de la vid. En la época hay monedas del caudillo judío antirromano Simón Bar Kokhba del año 135 con un racimo de uva y una hoja de parra. Como veis ahí, la foto de abajo con la hoja de parra, veis que la verdad es que es similar. Se dice, la historia recoge, que dirigió el país 3 años y que Roma tuvo que emplear 12 legiones para vencerlo, y que algunas de ellas fueron aniquiladas, con lo cual estaban bien preparados. Bueno, pues a mí me parecía que esto, el considerar como la vid es como si fuera un escudo nacional, me parece de bastante importancia. Otro dato más sobre la vid y de la importancia para el pueblo. Dentro del templo, ahí está la maqueta del templo, estaba el santuario con el Sancta Sanctorum, donde estaba Dios. Y el historiador judío Flavio Josefo escribe en su libro Guerra Quinta: el portón que daba acceso al santuario estaba, como ya he dicho, totalmente recubierto de oro. Veis que hay los dinteles, así como el muro de alrededor. Estaba coronado por vides de oro, de las que pendían racimos del tamaño de un hombre, lo cual quiere decir que esto era un detalle considerable. Tenía unas puertas de oro de 24,2 metros de alto y 4,8 metros de alto y 4,8 metros de ancho. La tradición judía afirma que cuando venga el Mesías se necesitará un asno para transportar el fruto de una sola cepa, y de una sola uva se obtendrán 30 jarras de vino. El profeta Joel, en el capítulo 4, versículo 18, dice que los montes destilarán vino, que ya es decir, El libro de Enoc, apócrifo etíope, dice: y sembrarán allí vides, y cada una de ellas producirá 1000 jarras de vino, y cada semilla producirá 1000 medidas por una. Luego en Caná sabemos que cuando Jesús está en las bodas, iba a decir, hay 6 tinajas, entonces en cada una, iba a decir, la conversión son 600 litros, con lo cual es ahí patente, dice: ha llegado el Mesías, porque es que más no se puede hacer. Y nada, comentaros al paso que actualmente hay se han encontrado restos arqueológicos al oeste de Nazaret de un lagar y 3 torres del tiempo de Jesús, pero que la tinaja que vemos ahí,
que por supuesto se ve en Caná, no quiere decir que esa tinaja es de la época de Jesús. Pero bueno, como foto me parecía que era también, que podía servir y expresiva. Seguimos con el tema de la viña. ¿Por qué? Porque hablar del reino de Dios es otra manera de hablar de la viña. ¿Qué pedimos al decir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre el hombre? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Juan 10. No he venido a ser servido, no he venido a condenar, para que los que no ven vean, para que, etcétera. Yo soy rey, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Unamuno dice que verdad no es lo que hace pensar, sino lo que hace vivir. Por lo tanto, ha venido para dar motivos para vivir, deduzco yo, ¿no? En la carta a los Efesios se dice, vino a anunciar la paz. He entendido que el judío, cuando te dice salón, la palabra salón significa felicidad. ¿Qué significa entonces trabajar en la viña del Señor? Llevando como si dijéramos el oráculo que leímos al hoy, pues significa que hay que mejorar el mundo y sus estructuras sociales, hay que ayudar a las personas a ser felices. También podemos recordar, ¿no? El id vosotros a mi viña, yo soy la vid, etcétera. Quien ayuda a ser felices a los demás es de los nuestros, de los de Jesús, como lo era el samaritano. ¿Quién es mi padre y mis hermanos? Lavarse las manos es una forma de tenerlas sucias. Y también, como expresión del racimo, en parte tu felicidad está en tus manos. He recogido también de Juan Antonio Pagola, o José Antonio Pagola, no recuerdo ahora muy bien. Es cierto que es algo que no se realizará de forma plena y definitiva, sino en el futuro reino de Dios. Pero el proceso del reino de Dios, el crecimiento, la lucha por el reino, tiene lugar ahora entre los hombres, en el seno de la sociedad humana. No hemos encontrado a Jesús si no nos encontramos comprometidos en ninguna acción social transformadora o en ninguna acción transformadora del mundo. El Salmo 143 me gusta porque expresa, enséñame a hacer tu voluntad. En realidad, cumplir la voluntad de Dios seguramente que es lo que me va a hacer más feliz. Me gusta más la solidaridad que las misas. Misericordia quiero que no sacrificios. No se trata de ritos ni de palabras, sino de buscar el reino de Dios que incluye nuestra realización personal. En este año internacional dedicado a la luz y a las tecnologías de la luz, hago mención de esta cita de Isaías, porque rocío de luz es tu rocío. Y luego también añade, y la tierra de las sombras parirá, que también la ONU ha hecho año internacional de los suelos, de las sombras, y la tierra de las sombras parirá. Caminemos a la luz del Señor. Bendita sea la luz para quien siembra el futuro, para el que se abre a la vida con bondad, para el que no se conforma, para el que deja a su paso un aroma de fraternidad. Y paso a relataros alguna cosa he ido diciendo a lo largo de la charla, pero cómo fue mi modus de proceder, ¿no? Cuando me encontré con Isaías. Empecé haciendo una lectura de seguida, de corrido, a modo de ojeada global. Nunca lo había hecho, pero ¿qué tipo de lectura quería hacer? No era una lectura literaria, tampoco era una lectura científica o exegética, era más bien una lectura detenida queriendo captar qué impresiones me devolvía pues un paseo por Isaías, por su lectura, por su libro, por sus 3 libros que descubrimos que son 3. Bueno, decimos 3 autores, pero posiblemente sean más. Confieso que inicialmente el texto me parecía un tanto deslavazado, inconexo. Hombre, la primera vez también era lógico, ¿no? Sí. Claro, no era una novela, era una narración de hechos a lo largo de días y años. Y llegó un momento que decidí desprenderme del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque lo que me interesaba era ir a captar qué me decía Isaías. Recuerdo y constato que desde el principio la lectura de Isaías me inspiraba confianza y respeto. No sé cómo deciros, pero tuve esa sensación enseguida.
Me descubrí mirando a Isaías y dejándome sorprender por sus repeticiones y su profundidad. Me impresionaba especialmente la vehemencia y el clamor con que denuncia la injusticia, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la opresión, la mentira. Arremete vivamente contra ellos, subrayando machaconamente que arruinan y pisotean el país. Entonces, claro, cuando dice, dejad esos dioses, volved al Dios que os hará felices, pues naturalmente iba hacia todo este tipo de contexto en el cual se vivía. Poco a poco vi que era como una conversación que me introducía y ponía en diálogo con el profeta. Tenía la sensación de estar ante una persona de gran talla, un creyente de pies a cabeza. Me llamó, lo que os comenté antes, enormemente la atención su vocación temprana hacia los 20 años. Sobre todo buscaba también a lo largo del libro cómo se entretejía su experiencia personal de Dios. Y por supuesto me encandiló su sentido de la trascendencia de Dios y me evocaba otras muchas personas que con tesón y afán rastrean el misterio, transmitiendo una visión esperanzada de la vida y de que otro mundo es posible. Y como conclusión, bueno, de esta lectura por Isaías he cogido como 3 sustantivos, ¿no? La conciencia personal expresa y firme de un Dios con nosotros, en la historia, conmigo, en la vida, el entrepucheros que dice Santa Teresa. Luego también la vivencia de una esperanza activa y crítica como aporte espiritual más atractivo y contagioso que aporta sentido a mi vida y también mística a mi vivir. Y por último, el aprendizaje de la mirada. No sé, descubrí que Isaías aprendió a ver las cosas de otra manera, aprendió a captar, a cambiar de enfoque y a ir descubriendo a Dios como lo fue descubriendo, porque verdaderamente el encuentro ese que tuvo, pues aunque lo relate que fue en el templo, qué tal, pues claro, yo también me preguntaba, ¿y este encuentro cómo fue? Porque desde luego en un día no fue, tuvo que ser en el proceso de su propio crecer, ¿no? El aprendizaje de la mirada, amar la luz, el ver las cosas desde la verdad, la bondad, la belleza, tanto la que viene de dentro como la que llega de fuera. El bien pasa por nosotros y está entre nosotros, y yo lo veía en Isaías también, y yo a lo mejor no me doy cuenta, sin duda ninguna. La lectura de Isaías ha sido también para mí como una historia de luz en la que pienso seguir profundizando. Y por último, los aportes, los créditos fotográficos de lo que he utilizado y el punto final. Pues tenemos muy pocos minutos, pero he pasado un poco, ¿verdad? Si alguien quiere hacer algún comentario. Parece que nos has dejado a todos mudos. Que todo ha quedado muy claro, ¿no? Sí. Yo tengo muchas cosas oscuras que no las he dicho, pero bueno. Sí. No, bueno, iba a decir que son cosas para... La felicito en su exposición y le querría preguntar, ¿no se ven en la actualidad, en la sociedad actual, paralelismos con esas sociedades que critica Isaías? Sí, bueno, ya lo he querido un poquito destacar en los oráculos que he mencionado, cuando luego también está lo de la viña y luego también pues cuando la situación social, el de la ramera fiel, que he dicho, el de la villa infiel, ¿no? Y dice, ¿no os parece que a vosotros que hoy día, que dice, despoja al huérfano, a la viuda, tal, la situación social es penosa y viven de lucro, viven de la mentira? Entonces yo creo que nuestro país llevamos años en que vamos viendo paulatinamente uno detrás de otro que cuando no aparece una cosa aparece otra. Entonces los gastos sociales disminuyen, pero hay gente que se está quedando con la mejor parte desde el punto de vista de
de la corrupción, que no es la mejor parte, claro, porque daña a todos. Daña a todos. Ya está. Pues de nuevo te agradecemos mucho, Maripaz, esta exposición que nos has hecho, esta apertura a esos 3 libros, que incluso pueden ser más, de más personas, que siempre son el reflejo, en el fondo, son el reflejo de nuestros anhelos profundos, de nuestras insatisfacciones, de nuestros descontentos y también de un futuro que anhelamos que sea distinto a este siempre presente sufridor que hace sufrir. El próximo día nos encontraremos seguramente con algo parecido, pero en otro ser completamente distinto, en Jeremías. Jeremías, el ser desgarrado, el ser que vivió en propia carne también todo el drama de su pueblo y de su sociedad. Pues, ¿perdón? El viernes. El próximo viernes. El próximo viernes había anunciada una conferencia de otro ciclo, pero no la hay. En nuestro ciclo sí que el próximo martes continuaremos con Jeremías. Sí. Bueno, yo quería agradecer esta maravilla porque ha sido interesantísimo y lo que me ha dejado un poco impactada, que si de verdad piensas seguir profundizando en el tema, sí, yo agradecería mucho que lo compartieras. Bueno, pues oye, eso se puede Gracias. hacer, sí. Formamos un grupo y ya verás tú cómo lo montamos bien. Sí, siempre hay una estupendo. posibilidad de formar Sí, claro, un grupo de amigos de Isaías que quieren. Claro, conocerlo por un poco ejemplo, más. no se me había ocurrido, pero mira, ya nos da el título, José. Aquí siempre, para ese tipo de iniciativas, siempre encontraréis respaldo en Acción Social y en esta casa. Entonces puede ser una iniciativa que por un tiempo se propone acercarse un poquitín más a Isaías. Claro, es que en realidad cuando lees, pues hay mucha cosa. Iba a decir, lo que sobra, iba a decir, hay que quedar con el mensaje y claro, eso es lo que hay que aprender a hacer. Pero eso lo podemos hacer entre varios, sin duda ninguna. Sí. Y buenas señales que precisamente surja ese deseo, porque una de las cosas que pretende este ciclo es despertar nuestro apetito para introducirnos primero y luego profundizar un poco más en los libros de la Biblia, que son geniales. Es una literatura de una genialidad genial. Pues gracias, Maripaz. Vale, Gracias a todos. Gracias a ti. Hasta el próximo martes.